Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente de información confiable sobre el mundo fascinante de las series turcas. Hoy nos sumergimos en una telenovela que ha capturado los corazones de muchos, una historia llena de pasión, drama y giros inesperados. Hablo, por supuesto, de la serie Halil y Esla. Y la pregunta que está en boca de todos, la pregunta que ha estado rondando en las redes sociales y en los foros de discusión es: ¿estamos al borde del final? ¿Qué está pasando realmente con Halil y Esla? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desentrañar los últimos rumores, las teorías más populares y, por supuesto, analizaremos los últimos episodios para tratar de descifrar el destino de esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos con noticias, análisis y curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Y ahora sí vamos a adentrarnos en el mundo de Halil y Esla. La verdad es que la incertidumbre sobre el futuro de Halil y Esla es palpable. Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones, con giros argumentales que nos han dejado boquiabiertos y con momentos de tensión que han puesto a prueba la resistencia de nuestra propia paciencia. Los guionistas sin duda han sabido cómo mantenernos enganchados, jugando con nuestras expectativas y sembrando dudas sobre el desenlace de la historia. Pero, ¿a qué se debe este revuelo? ¿Por qué la sensación de que el final está cerca? Para entender la situación actual, tenemos que echar un vistazo a los últimos episodios. Recordarán que la relación entre Halil y Esla ha sido, desde el principio, una batalla constante contra obstáculos externos e internos. Las familias enfrentadas, los secretos del pasado y las propias inseguridades de los protagonistas han creado un cóctel explosivo que ha puesto a prueba su amor en innumerables ocasiones. En los últimos capítulos hemos visto una escalada en la tensión, con la aparición de nuevos personajes que han venido a complicar aún más las cosas. Me refiero, por supuesto, a la misteriosa figura que ha estado acechando a Esla, un personaje con oscuras intenciones que parece dispuesto a todo para separarlos. Y no podemos olvidar el regreso de un antiguo amor de Halil, una mujer que creíamos que había quedado en el pasado, pero que ahora reaparece dispuesta a recuperar lo que cree que le pertenece. Estos elementos, combinados con la creciente presión familiar y las dudas que empiezan a surgir en la propia Esla, han creado una atmósfera de incertidumbre que nos hace preguntarnos si realmente podrán superar todos estos obstáculos. Muchos fans están preocupados porque ven en estos giros argumentales una señal de que la serie está llegando a su fin, que los guionistas están preparando el terreno para un desenlace definitivo. Pero, ¿es realmente así? Analicemos las diferentes teorías que circulan por Internet. Una de las teorías más populares es que la serie terminará con la muerte de uno de los protagonistas, probablemente Esla, en un acto de heroísmo para salvar a Halil. Esta teoría se basa en la tradición de las telenovelas turcas de finales trágicos y en la creciente sensación de peligro que rodea al personaje de Esla. Sin embargo, otros fans se niegan a creer en esta posibilidad, argumentando que sería un final demasiado cruel y que no estaría a la altura de la evolución que ha experimentado la pareja a lo largo de la serie. Recordemos que la serie no se ha caracterizado por finales sencillos, pero sí por finales que, de una u otra manera, dejan una moraleja. Una muerte, aunque heroica, podría ser un golpe demasiado bajo para la audiencia, que ha invertido tiempo y emociones en esta historia. Otra teoría, quizás más optimista, es que la serie terminará con Halil y Esla superando todos los obstáculos y construyendo finalmente una vida juntos, lejos de las intrigas y las tensiones familiares. Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero siempre triunfa y en la esperanza de que los guionistas quieran ofrecer un final feliz a los fans que han seguido la serie desde el principio. Esta teoría es la que la mayoría de los fans anhelan, una recompensa al sufrimiento que han presenciado a lo largo de los episodios. Ver a Halil y Esla finalmente en paz, disfrutando de su amor y formando una familia, sería un cierre perfecto para muchos. Pero, ¿cuál es la verdad? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que nadie lo sabe con certeza, excepto quizás los guionistas y los productores de la serie. Sin embargo, podemos analizar algunos elementos que podrían darnos pistas sobre el futuro de Halil y Esla. En primer lugar, es importante tener en cuenta la popularidad de la serie. Halil y Esla ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, lo que significa que la cadena televisiva y los productores tienen un incentivo para alargar la historia lo máximo posible. Sin embargo, también es cierto que alargar demasiado una serie puede terminar perjudicando su calidad y su atractivo, por lo que es posible que estén buscando un punto final adecuado.
Hemos visto casos de series que, debido a su éxito, se han extendido más allá de lo necesario, perdiendo la esencia que las hizo populares en un principio. Los guionistas y productores son conscientes de este riesgo y, por lo tanto, deben encontrar un equilibrio entre complacer a los fans y mantener la integridad de la historia. Otro elemento a tener en cuenta es el estado de ánimo de los actores. En las últimas entrevistas, tanto Alil como Esla han evitado hablar directamente sobre el futuro de la serie, pero han dejado entrever que están cansados del ritmo de trabajo y que les gustaría explorar otros proyectos. Esto podría ser una señal de que están listos para pasar página y de que no están dispuestos a seguir grabando durante mucho tiempo. La carga emocional que implica interpretar personajes tan intensos como Alil y Esla puede ser agotadora para los actores. Es comprensible que deseen explorar otros roles y desafíos profesionales después de dedicar tanto tiempo y energía a esta serie. Por último, es importante analizar la evolución de la trama. Como he mencionado antes, los últimos episodios han estado marcados por la tensión y la incertidumbre, pero también por momentos de reconciliación y de fortalecimiento del vínculo entre Alil y Esla. Esto podría ser una señal de que los guionistas están preparando el terreno para un final que, aunque quizás no sea completamente feliz, sí sea satisfactorio y que cierre adecuadamente la historia de estos dos personajes. Quizás veamos un final agridulce donde Alil y Esla superan la mayoría de los obstáculos, pero deben lidiar con las secuelas de sus experiencias pasadas. Un final realista que refleje las dificultades de la vida y la importancia de la resiliencia y el perdón. En definitiva, la pregunta de si Alil y Esla está al borde del final sigue siendo una incógnita. Hay argumentos a favor y en contra, y la verdad es que nadie puede predecir con certeza lo que va a ocurrir. Lo único que podemos hacer es seguir viendo los episodios, analizar las pistas y esperar lo mejor. Lo que sí es seguro es que esta serie nos ha regalado momentos inolvidables y que, independientemente de cómo termine, seguirá siendo recordada como una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos. La química entre los actores, la intensidad de la trama y la belleza de la producción han cautivado a audiencias de todo el mundo. Alil y Esla ha dejado una huella imborrable en el género de las telenovelas turcas y seguirá siendo un referente para futuras producciones. Pero volvamos a las teorías. Una teoría menos popular, pero que ha ganado adeptos en las últimas semanas, es que la serie tendrá un final abierto. Es decir, que no se resolverán todos los conflictos y que se dejará al espectador la libertad de imaginar el futuro de Alil y Esla. Este tipo de final puede ser frustrante para algunos, pero también puede ser una forma de honrar la complejidad de la vida y de reconocer que no siempre hay respuestas fáciles. Imaginen un final donde Alil y Esla se encuentran en un punto de inflexión en su relación, con nuevos desafíos en el horizonte. Se miran a los ojos, llenos de amor y esperanza, pero también conscientes de las dificultades que les esperan. La pantalla se funde a negro y el espectador se queda con la incertidumbre de lo que vendrá después. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que la serie tenga una segunda temporada. Si bien no es común que las telenovelas turcas tengan segundas temporadas, no es imposible. Si la serie sigue siendo un éxito de audiencia y los actores están dispuestos a continuar, los productores podrían considerar la posibilidad de explorar nuevas historias y conflictos en el mundo de Alil y Esla. Una segunda temporada podría centrarse en la vida de la pareja después de superar los obstáculos iniciales, mostrando los desafíos de la convivencia y la formación de una familia. Independientemente del final que elijan los guionistas, lo que está claro es que Alil y Esla ha sido una serie que ha generado mucha pasión y debate entre los fans. La intensidad de la trama, la complejidad de los personajes y la belleza de la producción han convertido a esta telenovela en un fenómeno global. Y aunque la incertidumbre sobre el final pueda ser angustiante, también es parte de lo que hace que esta serie sea tan emocionante. Recordemos algunos de los momentos clave que han marcado la relación entre Alil y Esla. Desde el primer encuentro lleno de tensión y desconfianza, hasta los momentos de pasión y ternura que han demostrado la profundidad de su amor. Hemos sido testigos de sus luchas contra las familias enfrentadas, los secretos del pasado y sus propias inseguridades. Hemos llorado con sus pérdidas y celebrado sus victorias. Y ahora estamos a punto de presenciar el desenlace de esta historia que nos ha mantenido en vilo durante tanto tiempo. Es importante destacar el trabajo de los actores, que han logrado dar vida a personajes complejos y creíbles. La química entre Alil y Esla es innegable y su interpretación ha sido fundamental para el éxito de la serie.
Han logrado transmitir la intensidad de sus emociones y la complejidad de su relación de una manera que ha resonado con el público. En resumen, hoy hemos explorado la creciente incertidumbre que rodea a la serie Alil y Esla, analizando los últimos episodios, las teorías de los fans y los posibles factores que podrían influir en el futuro de la historia. Hemos visto que la tensión ha ido en aumento con la aparición de nuevos personajes y el regreso de antiguos amores, lo que ha generado dudas sobre si Alil y Esla podrán superar todos los obstáculos. Hemos examinado las diferentes teorías sobre el final, desde la posibilidad de un desenlace trágico hasta la esperanza de un final feliz. Y hemos analizado algunos elementos que podrían darnos pistas sobre el futuro de la serie, como su popularidad, el estado de ánimo de los actores y la evolución de la trama. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar algunas de sus dudas sobre el futuro de Alil y Esla. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la serie está llegando a su fin? ¿Qué final les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus temores sobre el futuro de Alil y Esla. Vamos a crear un debate constructivo y apasionado sobre esta serie que nos tiene a todos enganchados. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, independientemente de cómo termine Alil y Esla, siempre tendremos los recuerdos de los momentos que hemos compartido juntos viendo esta maravillosa serie. Hasta la próxima.